charla anterior. Tendremos preguntas. Excelente, excelente. Bueno, este es un artículo que es un trabajo que nació de una conversación que tuvimos con Hugo hace unos días atrás, antes que se mandaran los resúmenes a propósito, ¿eh? Entonces, escribimos un resumen y lo enviamos para el Congreso. Y la idea es ver qué pasa cuando nosotros tenemos información detallada, qué pasa con las dosis de fertilizantes y enmiendas, ¿cierto? Cuando en vez de tener, por ejemplo, un muestreo en grilla, tenemos esta información detallada. Así que, bueno, ustedes saben que la aplicación variable de fertilizantes es una de las prácticas más antiguas de la agricultura de precisión. De hecho, así partió la agricultura de precisión con el monitoreo de rendimiento, y lo segundo fue la aplicación variable de fertilizantes por allá por los años 90. Así que esta es una tecnología bastante antigua, pero siempre es bueno revisitar lo que se está haciendo. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos que el mapeo de suelos con sensores proximales, como los que hemos estado viendo, permite conocer en detalle la calidad de los suelos dentro del área de interés. Y sabemos, ¿cierto?, a priori que dependiendo de la distribución estadística de las propiedades evaluadas, las prescripciones de fertilizantes y enmiendas en un área dada pueden presentar diferentes comportamientos. Por ejemplo, eso que se propone que con agricultura de precisión vamos a ahorrar fertilizantes, depende mucho de la situación. Por ejemplo, si es un productor que lo está haciendo muy mal, posiblemente vamos a ahorrar fertilizantes. Pero si es un productor que está muy acotado en su dosis, lo más probable es que incluso podría pasar que con agricultura de precisión o con aplicación variable aumente la dosis. Miren lo que le estoy diciendo. Depende mucho, ¿cierto?, de la distribución. Si tenemos distribuciones normales, sesgada a la derecha, sesgada a la izquierda, ¿cierto? Eso va a determinar si es que la aplicación variable genera mayor o menor dosis que la aplicación uniforme, ¿ya? Lo otro que no se ha revisado tampoco el efecto que podrían tener otros factores como el algoritmo de clasificación usado. Hay muchas formas de clasificar un mapa, seguramente ustedes han trabajado con diferentes algoritmos de clasificación. Y también, por supuesto, el grado de detalle de esa prescripción, ¿cierto? Podemos trabajar con 10 dosis, 20 dosis, 30 dosis, una dosis, dos dosis. Nosotros podemos darle el grado de detalle que queramos. Así que solamente les quería mostrar, esto es lo que se ha venido haciendo hasta la hora, ¿cierto? Y todavía se hace y funciona. Un muestreo en grilla, ¿cierto? Después una interpolación con algún algoritmo como Kriging, y se tiene el mapa de la propiedad, y sobre este mapa se genera la prescripción, ¿cierto? Bueno, se han hecho estudios del impacto económico que tiene la aplicación variable de fertilizante o la agricultura de precisión en general, y este es un marco que les puede servir a muchos. Cuando un productor tiene información, puede tener dos tipos de información, ¿cierto? Una información promedio, y con esa información promedio lo único que puede hacer es un manejo promedio o uniforme. Por ejemplo, la fertilidad promedio, ¿cierto? Puede tomar una decisión promedio o uniforme, y si tiene algún tipo de información sitio específica, cualquier tipo de mapa, sea de cualquier fuente, puede hacer un manejo sitio específico, ¿ya? Entonces, ¿cuál ha sido el análisis que se ha hecho? Se ha calculado este índice que se llama el valor de la información sitio específica, que es la diferencia entre los beneficios netos de hacer manejo sitio específico en un lugar versus hacer manejo uniforme. En mi experiencia, nunca he visto un valor de la información negativo. Si este valor es mayor o igual que cero, la agricultura de precisión se paga, ¿ya? Yo personalmente no he visto nunca. Hay una revisión de muchos papers que se hizo en Estados Unidos, donde habla que en el 23% de los casos las prácticas de aplicación variable o de agricultura de precisión eran mejores. No sé si tú te acuerdas de haberlo leído por ahí, pero en el caso nuestro, por lo menos en mi experiencia, nunca he visto un valor negativo. Siempre el manejo de sitio específico es al menos igual, pero en la mayoría de los casos es mejor que el manejo uniforme, sin considerar otras externalidades, por ejemplo, como la parte ambiental, ¿cierto? Bueno, solamente para mostrarles, este es un trabajo que se hizo hace muchos años atrás. Se evaluó la aplicación variable de fertilizantes. Estos son casi 180 hectáreas de trigo, y ahí tenemos la rentabilidad de hacer manejo uniforme versus manejo variable. Un aumento en la
del 30%, solamente por el hecho de hacer manejo de fertilizantes. Así que esto se ha estado haciendo y hay bastante certeza de que funciona. Bueno, el objetivo nuestro acá fue comparar técnica y económicamente las dosis de enmienda y fertilizantes obtenidas bajo distintos escenarios, de distinta variabilidad, que han sido mapeados detalladamente utilizando la tecnología de emisión de radiación gamma. Entre paréntesis, no vamos a hablar de la parte económica, solamente voy a referir a las dosis, pero se infiere que si la dosis es mayor, ¿cierto?, el costo también es mayor, ya, por temas de tiempo. Bueno, este es el sensor, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Y estas son las propiedades que normalmente se entregan. Entonces nosotros tomamos fósforo y potasio, que son dos elementos que se pueden aplicar y se pueden acumular en el suelo de alguna manera para mejorar la calidad del suelo, tal como dijimos en la primera charla, ¿cierto? Y esto fue lo que se hizo. Son tres de distinto tamaño y de distinta variabilidad. Se marcaron, por supuesto, la resolución que se utilizó fue 3x3 en todos los casos, una resolución espacial bastante alta, y se recomendaron recomendaciones para dosis de corrección de fósforo y potasio, utilizando dos aproximaciones. La primera es clasificar los mapas de evaluación, de diagnóstico, ¿ya? Se clasificaron los mapas de diagnóstico en 7, 5, 3 y una zona, ¿cierto? Y a partir de cada una de esas mapas se generaron las recomendaciones. Es decir, se clasificó primero la propiedad del suelo y en base a esta clasificación se generaron las dosis. ¿Se entiende? La segunda aproximación fue generar continuamente una recomendación, ¿cierto?, de manera continua, y después clasificar la recomendación. Son dos aproximaciones distintas, ¿ya? Y también lo clasificamos en 7, 5, 3 y una zona. Usamos en general este algoritmo de clasificación Natural Breaks o cortes naturales, quiebres naturales, que ustedes lo conocen. Es un algoritmo bastante viejo de Jenks del año 67, pero es extraordinario. A mí me parece que es uno de los mejores algoritmos que yo he visto y funciona bastante bien. ¿Ya? En uno de los sitios también hicimos una pequeña comparación de algoritmos de clasificación, ¿cierto? Que es interesante mirar, comparamos cortes naturales con cuentas iguales, ¿cierto? O sea, cada zona tiene el mismo número de píxeles, o rangos iguales, ¿cierto? Donde ustedes toman el mínimo y el máximo, lo dividen en el número de clases, ¿ya? O rangos. Y en todos los sitios evaluados también comparamos prescripciones uniformes obtenidas a partir de dos metodologías. Esto también es importante, clasificando el mapa de prescripción en una zona o tomando el promedio de la propiedad, que equivaldría básicamente a tomar una muestra compuesta. ¿Ya? Bueno, estos son los resultados, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, fósforo y potasio fueron las dos. Esto es un ejemplo que se está haciendo. Tenemos los tres lotes de 20 y 40 hectáreas con su respectivo, ¿cierto? Nivel de fósforo, Olsen, potasio extractable, ¿ya? Y si nosotros ponemos como, bueno, acá están las distribuciones, ustedes ven no necesariamente normales, ¿cierto? Ahí están algunos estadísticos, ¿ya? Y si nosotros determinamos las áreas bajo los niveles críticos, en caso para fósforo, en caso de frutales, nosotros lo establecemos en 30 partes por millón de fósforo Olsen, es un poco lo que se usa en cultivos. La mayoría está deficiente, ¿cierto? A excepción del primer cuartil, que tiene unos sectores que están bien. En el caso del potasio, bastante deficiente este primer cuartel, como ustedes ven. Así que en todos los casos se requeriría, obviamente, fertilizar. Bueno, algunas comparaciones que son interesantes. Por ejemplo, aquí está la comparación, ¿cierto?, de metodología de estimación de la dosis, ¿cierto? Una es, como decía, fósforo Olsen, potasio extractable, ¿cierto?, clasificando y después haciendo sobre esa clasificación, lo que corresponde a la línea azul, ¿ya? Y la
generar continuamente la recomendación y después clasificarla, ¿cierto?, en zonas. ¿Se entiende? Bueno, excepto para cuando nosotros generamos una sola zona, o sea, un manejo uniforme, la verdad que no hay mayores diferencias. Uno podría usar la misma aproximación, excepto cuando trabaja con el medio, ¿cierto? Hay diferencias importantes y el algoritmo de clasificación sobre la recomendación continua genera dosis mayores, ¿ya? Pero en el resto de los casos son dosis exactamente iguales y eso se dio muy parecido en todos los sitios. Bueno, ahora miremos el efecto que tiene el algoritmo de clasificación, ¿cierto? Tenemos las dosis generadas de manera continua y nosotros clasificamos el algoritmo con diferentes, perdón, clasificamos el mapa con diferentes algoritmos, ¿cierto? Con puntos y iguales, y ustedes ven que los mapas cambian, obviamente, cambian bastante. Y este es el mapa que nosotros exportamos finalmente a una máquina variable. Pero veamos qué efecto tiene en las cantidades totales de fertilizantes, las dosis totales de fertilizantes que esto tiene. Efectivamente, pequeñas diferencias cierto le genera una dosis un poco mayor en comparación a, ¿cierto? Esto es un ejemplo, ¿cierto? Y ustedes ven que hay diferencias, efectivamente, el tipo de algoritmo que usamos, por supuesto, genera diferencias en las dosis, ¿ya? Y tenemos el efecto del grado de detalle, ¿cierto? ¿Cuántas zonas o grupos queremos? Hay gente que trabaja con 2, 3 o zonas, ¿cierto? Otros con muchas zonas. En este caso, desde informe hasta 7 zonas. Que ustedes ven, dependiendo de obviamente las varían un poco. En general, eso se produce mayormente cuando comparamos con la dosis única, ¿cierto? Con una sola dosis uniforme. ¿Ya? Bueno, esto es interesante porque resulta que si yo tengo una dosis, perdón, el promedio de un lote, el promedio de la fertilidad de un lote, obtenido por una muestra compuesta, tengo un número, ¿cierto? Y a este correspondería básicamente la barra azul, correspondería a la prescripción que genera ese promedio. ¿Me siguen? En cambio, en el caso de la barra naranja, es cuando yo dispongo de toda la información y lo que genero es el rango entre el mínimo y el máximo generando una zona. No sé si me explico. Y si ustedes ven, en este caso, en el caso del fósforo, en general anduvieron parecidos, excepto en el caso de 8 áreas, donde el trabajar con una zona generó dosis mayores. Pero en general lo que pasa en la mayoría de los casos es distinto, ya lo vamos a ver, pero lo que les quería decir en el fondo, incluso para aplicación uniforme, depende mucho cómo nosotros trabajemos ese promedio. Si yo obtengo una muestra compuesta, obtengo una dosis. Si yo tengo toda la información y genero el rango entre el mínimo y el máximo, tomo ese promedio, me genera otra dosis. ¿Ya? Es un poco la idea. Ahora, en general, parece ser mejor disponer no solamente del promedio, sino que tener una idea del mínimo y el máximo, del rango que existe de variabilidad, ¿cierto?, en ese lote. ¿Ya? Bueno, ese es el caso del fósforo. Si miramos potasio, se dio algo muy parecido, ¿cierto? Las dosis cambiaron, obviamente, dependiendo